tenemos una idea de qué sectores deben ser prioritarios, lo hemos repetido muchas veces, que son los sectores de salud, educación, seguridad y la asistencia a los sectores más vulnerables. Pero lógicamente, con las rigideces que actualmente tiene el presupuesto, hicimos un enorme esfuerzo en que se refleje en una evolución hacia esos sectores prioritarios que tiene este presupuesto 2024, pero respetando también los derechos adquiridos de mucha gente, porque acá creo que no es el caso de entrar y poner a toda la gente a la calle o también implementar algunos cortes de gastos que pueden ser considerados totalmente ilegales de acá para adelante. Pero nos toca a nosotros manejar un presupuesto general de gasto de la nación en donde el principal desafío es administrar un presupuesto general de gasto con limitados ingresos genuinos y rigideces en los gastos. Hablo de limitados ingresos genuinos y después voy a explayarme un poco más, porque tenemos una estimación razonable y razonada acerca de las posibilidades de recaudaciones tributarias que podemos tener el año que viene, acerca de las posibilidades que podamos recibir de las binacionales también para hacer frente a otros gastos. Pero no podemos ir mucho más de lo que están presentados acá. Y tenemos que ser conscientes de que en una economía que aún se está recuperando de los efectos de la pandemia, el incremento de los impuestos o de la cantidad de recaudaciones tributarias va a seguir estando restringida. Y estar haciendo especulaciones acerca de, por ejemplo, cuándo finalmente la Argentina va a honrar sus deudas por Yacyretá para que nosotros podamos hacer frente a muchas demandas que tenemos acá en nuestro país, también no sería prudente incorporar en el presupuesto general de gasto de la nación. Somos muy prudentes también en ese sentido. Este es el principal desafío que tenemos para responder a la ciudadanía en términos de las necesidades que nos demandan en este momento. Y tenemos, digo, porque acá hay una responsabilidad tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo que va a aprobar finalmente el presupuesto. Si ustedes miran lo que son los gastos rígidos, y eso se define como las remuneraciones, los intereses y prestaciones sociales, básicamente jubilaciones. En términos de fuente 10, es decir, en términos de lo que son los impuestos recaudados cada año. Ustedes pueden ver claramente en el lado izquierdo cómo eso se fue rigidizando a lo largo del tiempo. Y básicamente en este momento, el 88% de los impuestos que estamos recogiendo cada año van para esos tres tipos de gastos. De nuevo, remuneraciones, intereses y prestaciones sociales. Lógicamente, eso están amparados o por contratos, como el caso de intereses, o por leyes de la nación, como es el caso de las remuneraciones, que no pueden ser disminuidas, y las prestaciones sociales, que son justamente derechos de los trabajadores que ahora están retirados. En términos de ingresos, ustedes pueden ver lo que es, no sé por qué saltó ahí, ahí está. En términos de ingresos, ustedes pueden ver que las estimaciones que hace el anterior Ministerio de Hacienda y de ahora más el Ministerio de Economía se ajustan razonablemente a lo que es la realidad final. O sea, ahí no hay mucho que discutir, hay un equipo técnico que conoce del tema, que proyecta y que pueden ver ustedes está muy cerca de lo que figura en el presupuesto general de gasto de la nación finalmente. El gran problema que tenemos es una línea presupuestaria que se llama otros ingresos. ¿Y qué son otros ingresos? Sería, si ocurre el milagro de tener un ingreso extraordinario, como el caso de que Argentina nos pague los 88 millones de dólares que nos debe, entonces vamos a tener mayor disponibilidad. Que finalmente el Ministerio de Hacienda esté equivocado y que finalmente se tengan mayores recursos tributarios por encima de los estimados, etcétera, etcétera. Y es una línea que se ha venido utilizando para calzar el presupuesto, básicamente. Entonces tenemos ingresos tributarios, tenemos otros ingresos, y muchas veces lo que ocurre, y esto lo expliqué a mucha gente que vino a hablar conmigo en este proceso, sí podemos poner
más presupuesto, pero eso no quiere decir que van a tener los fondos para ejecutar, porque lógicamente eso está financiado por otros ingresos que hasta el momento no están identificados. Y como ustedes pueden ver, esa línea de otros ingresos, por lo general es muy generosa en sus proyecciones. Pueden ver básicamente que en este año, si veo bien, apenas se recauda el 0,4% de lo estimado. Es decir, nada. Entonces, tengamos cuidado cuando prometemos más presupuestos que no son realmente financiados con los ingresos tributarios proyectados por el Ministerio de Hacienda, porque finalmente no van a poder ser ejecutados. Y esto yo especificaba el otro día cuando me preguntaban, hay una enorme ineficiencia en la ejecución del presupuesto. Y le decía, sí, en parte puede ser, pero en realidad lo que existe es carencia de recursos genuinos para financiar el presupuesto. Entonces, en la medida que sigamos nosotros incrementando el presupuesto de gastos y financiándolo, entre comillas, con otros ingresos, vamos a seguir incrementando la ineficiencia en la ejecución del presupuesto, que viene realmente porque no existen los recursos como para hacerlo. Esto fue algo que salió ayer en la prensa y me gustaría un poco aclarar de qué es lo que había pasado. Era un gran titular hablando de que, ¿y dónde está el discurso de mejoran el gasto o de restricciones que íbamos a tener? Y se hablaba en primer lugar de la creación de casi 1.500 nuevos cargos. Y sí, cierto, son 1.500 nuevos cargos, pero representa 0,4% de incremento con respecto al presupuesto general de gasto de 2023. Podemos considerar que esto es un mal gasto, que esto realmente está explotando el presupuesto general de gasto 2024. Yo no creo con un incremento de 0,4% en la cantidad de funcionarios llegue a explotar y sea una señal de que realmente no se está haciendo un esfuerzo por tener un presupuesto más contenido. Y menos aún si vemos que de la creación de casi 1.500, 365 son para el Ministerio de Interior, más policías. Tenemos 410, Ministerio de Defensa, más seguridad también. Y 689, básicamente, de la justicia electoral, por una desprecarización que ellos están llevando adelante con su propio presupuesto. Ellos han aceptado eliminar la parte de contratados, disminuir esa línea e ir a la parte de funcionarios. Son funcionarios que tienen 17, 20, 24 años. Yo no podía creer de que haya gente que esté 24 años en un mismo lugar con un contrato. Entonces, de los 1.500 cargos, no se preocupen. Yo creo que está plenamente justificado por la forma en que está. Pero la sorpresa para nosotros no fue solamente eso, porque el titular decía van a haber 50.000 contratados más. Y eso yo no entendía. Y principalmente no entendía porque justamente en este proceso de hacer el gasto más eficiente, nosotros habíamos utilizado para el financiamiento de lo que vamos a ver después más tarde, justamente un recorte en los gastos en contrataciones de personal. Pero no de manera populista que finalmente iba a tener o iba a dispararnos en el pie. Empezamos a dar una muestra, una evolución de que se pueden cortar algunas líneas presupuestarias para darle más a salud, educación y seguridad. Y si ustedes ven la línea de contrataciones de personal, tiene una caída del 2,6% con respecto a este año. Y si consideramos la inflación, entonces la caída real es de más del 6% que tenemos. Sí, podía ser más, pero tenemos que ser prudentes cuando empezamos a utilizar, digamos, la tijera o las restricciones, de tal manera que no se resientan algunos servicios, pero esta era la señal que queríamos dar. Podemos tocar un poco, este fue un esfuerzo que hicieron todos los ministerios. Le dije a mi gente, no podemos hacerle a uno 10%, 20%, pero si todos ponemos un 2% más, podemos tener más recursos para eso, dedicarlo a los kits escolares, a la alimentación escolar, a garantizar que exista más medicamento para la salud. Cada una de las instituciones puso un 2% de presupuesto y fue redirigido para el financiamiento de este otro tipo de gasto. También quitaron de que existían incrementos salariales para algunos cargos, es muy cierto. Pero también me gustaría que se vean
los ahorros que estamos haciendo en este presupuesto y los ahorros que se están haciendo con esta temática o con este objetivo de consolidar las diferentes instituciones en una sola. Y me toca a mí liderar la primera de ellas, que creo que está saliendo, pero que no va a ser la única. Y fíjense ustedes, por el hecho de ahora no tener 3 ministros, sino un ministro, de no tener tantos viceministros, sino menos viceministros, de no tener tantos directores generales, sino menos directores generales en el Ministerio de Economía, que ha unido a la STP, a la Función Pública y el Ministerio de Hacienda, tenemos también un ahorro anual de $372.000. A lo mejor no es mucho, no, pero justamente esos $372.000 va a venir muy bien para que haya más medicamentos para la gente. Entonces es cierto, cuando yo hablaba sobre el presupuesto de este año, hablaba de reasignación inteligente de los recursos y se pueden hacer, hay espacio. Tenemos que tener la voluntad política para ello. Prioridades del presupuesto para el año que viene. Como dije anteriormente, básicamente salud, educación, seguridad y la parte de protección de los sectores más vulnerables. Y si uno mira con respecto al incremento en términos nominales del presupuesto del próximo año, el incremento es de menos del 7%. Menos del 7%, y mucho de ese incremento, otra vez, el 88% de ese incremento son los gastos rígidos, o sea, es mayor intereses, mayores pensiones, y en la parte salarial, la parte de educación, que se ha respetado lo que se ha firmado tiempo atrás con respecto a la carrera docente, y eso se ha incorporado al presupuesto general de gasto de la Nación para el año 2024, como fue el compromiso del gobierno. Entonces, básicamente el incremento en términos nominales que tiene el presupuesto viene básicamente de esta parte rígida del presupuesto y que no nos permite evitar o tener un presupuesto con suba cero, porque hay leyes que están por detrás, hay compromisos que se han asumido y tenemos que honrar ese compromiso. Entonces, el presupuesto general de gasto tiene este incremento marginal del 6,8%. Y en salud, prometemos mucho y hacemos poca entrega. Hemos acumulado una inmensa deuda con la farmacéutica, no solamente en el gobierno central, sino también en el IPS. Son aproximadamente $600 millones en total. Lógicamente eso hay que honrarla, porque si no vamos a seguir teniendo un presupuesto para el Ministerio de Salud que solamente se dedica a pagar deudas y finalmente no existe espacio para la compra de nuevos medicamentos. ¿Y qué estuvimos haciendo? En primer lugar, una solución de 2 pasos. Pronto vamos a estar enviando al Congreso Nacional un proyecto de ley para honrar las deudas que existen ahora, que se van a reconocer finalmente. La deuda existe, no es que son nuevas deudas, ya está la deuda, sino simplemente un mecanismo para honrar y que va a implicar, lógicamente, obtener recursos por fuera de los tributarios de tal manera a honrar la deuda con proveedores, sea medicamentos, sea contratistas, y eso vamos a estar enviando próximamente acá al Congreso Nacional. Con eso vamos a estar liberando realmente el presupuesto general para el Ministerio de Salud. Y no solamente vamos a estar resolviendo el problema de deuda, que se comía todo el presupuesto del Ministerio de Salud, sino que además hemos incrementado en un 21% el presupuesto para la compra de medicamentos para el año que viene. El Ministerio de Salud el año que viene va a tener $300 millones para medicamentos limpios de polvo, paja y deuda. Eso quiere decir casi $25 millones por mes que ellos van a poder disponer de recursos para medicamentos nuevos. Y le vamos a dar una predecibilidad de que esos $25 millones van a estar disponibles para el Ministerio de Salud de tal manera que no ocurran nuevos atrasos. Va a tener tanta prioridad como el pago de salarios, que debemos hacerlo todos los meses. Ya hay instrucciones para el Viceministerio de Administración Financiera de que tiene esa misma prioridad los $25 millones mensuales que van a tener el Ministerio de Salud para la compra de medicamentos.
Y no solo eso, porque vemos el gobierno anterior, y esto tiene que ser una continuidad a través de todos los gobiernos, y hay que reconocer las cosas que se hacen bien. El anterior gobierno estuvo en la construcción de nuevos hospitales y de las unidades de salud familiar, pero no es suficiente tener la masa, el edificio. Necesitamos garantizar el equipamiento. Y en el presupuesto general de gasto de la Nación se tienen los recursos disponibles para el equipamiento de estos dos grandes hospitales que están terminando y para 104 unidades nuevas de unidades de salud familiar. Entonces acá está realmente la prioridad que se está dando a un sector muy delicado y que está esperando mucho la población de nosotros, que es darle prioridad a la parte de salud. La parte de seguridad, la misma cosa, no me quiero extender demasiado, pero quiero resaltar una cosa: se está haciendo un esfuerzo muy grande con respecto a la cuestión de reforzar el equipo Lince, ¿verdad? Se están entrenando más gente, tienen más motocicletas, y le decía al ministro del Interior, está muy lindo eso, pero si no tenés gasolina ni mantenimiento, tus motos en 2 meses se van a quedar en un taller. Y hemos creado una línea presupuestaria, específica para el grupo Lince, en donde está todo lo relacionado con respecto a combustible y con respecto a mantenimiento, para que realmente la operación de ese grupo de élite sea sostenible en el tiempo. En educación, estamos, como dije anteriormente, incorporando los recursos para hacer frente a los compromisos que se han asumido anteriormente. En este caso específico, el escalafón docente, que hemos tomado el compromiso de honrar ese compromiso de manera gradual. Hemos llegado a un acuerdo de que sea de manera gradual. Parte del escalafón docente se incorpora en este 2024 y parte del escalafón docente, que va a quedar todavía pendiente, se va a incorporar en el presupuesto 2025. Pero era un compromiso que se venía arrastrando desde el año 2019. Entonces, con ese presupuesto estamos honrando un compromiso de básicamente 5 años, 19, 20, 21, 22, 23 y lógicamente lo que corresponde a 2024 en lo referente al escalafón docente, para demostrar un poco que damos prioridad también a la salud. Y no nos quedamos ahí, porque de qué nos sirven a nosotros tener educadores bien pagos, pero niños desnutridos, o que no pueden prestar atención porque no tienen alimentación. Y entonces hemos incorporado en el presupuesto de merienda escolar alrededor de 15 millones de dólares más, para que realmente alcancen a todos los niños y durante todos los meses. Estamos haciendo este esfuerzo. No sé si va a alcanzar para todos los meses, pero es un esfuerzo en la dirección correcta. Necesitamos tenerle a los chicos bien alimentados. Para resaltar acá, esto de merienda escolar no solamente se está dando un incremento a nivel del MEC, sino se está dando también un incremento de, si no me equivoco, 5 millones de dólares para las gobernaciones, que el otro día fueron a hablar conmigo y quedaron muy contentos porque se les estaba dando esto sin que ellos hayan pedido, pero simplemente para demostrar la voluntad que tenemos de priorizar este sector. Y también en cuanto a kits escolares, hemos reforzado también con 2,6 millones de dólares más el presupuesto que se tienen para ello, para que se tengan entonces educadores bien pagos y contentos, merienda escolar para los chicos y el equipamiento, o por lo menos lo básico, para que ellos puedan tener una mejor educación. Queremos asegurar el futuro de todos los paraguayos. Y la educación no implica únicamente tener cuidado de 0 a 18 años, implica también cuidar a toda esa gente que puede llegar a la universidad, a toda esa gente que no puede llegar a la universidad, pero que puede tener una profesión. Entonces, hemos asegurado también tener recursos para la educación terciaria y al mismo tiempo también para aquellos que no tienen la oportunidad de ir a la universidad, pero necesitan algún tipo de entrenamiento para tener un trabajo digno. En ese sentido, el SNPP y la SINAFOCAL van a ser fundamentales de acá para adelante para dar mejores oportunidades a aquellos que no tienen el privilegio de tener acceso a un sector terciario.
En protección social tenemos también dos cuestiones que quería resaltar. Niñez y adolescencia. Muchas veces somos muy injustos con los niños, principalmente en los más vulnerables, porque los problemas a veces de la infancia no solamente radican en la falta de educación, sino hay otros problemas. Para ello le estamos dotando casi un 10% más de presupuesto al Ministerio de la Niñez y Adolescencia. ¿Es poco? Sí, es poco, pero es un paso nuevamente en la dirección correcta hacia donde queremos ir mirando los presupuestos general de gastos que vienen de acá para adelante. Y fundamental va a seguir apoyando este programa que ha tenido un gran impacto en las condiciones de vida de los paraguayos. Tecoporá, transferencias sociales, que cuando bien diseñadas, bien operativizadas, son un instrumento necesario y fundamental para mejorar la vida de mucha gente. Son transferencias condicionadas, no retribuciones políticas. Eso tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener los administradores, lógicamente, la virtud de saber utilizar estos recursos, pero el impacto puede ser significativo. Y le muestro este gráfico que se ha hecho un cálculo en el Ministerio de Economía. Y si no tuviéramos estas transferencias condicionadas, existiría un nivel de pobreza extrema en el país de alrededor del 32% de toda la población. 32% de toda la población. Gracias a estas transferencias condicionadas, hemos podido reducir en un 20% y el número de individuos en situación de pobreza extrema continúa siendo elevado, cierto, 11%. Pero hubiese sido peor si estas transferencias condicionadas no existieran. Entonces está teniendo un impacto social increíble. Es para gente que tal vez no tenga otra oportunidad laboral, no tiene tiempo ni edad para estudiar, pero está recibiendo esta transferencia porque es deber del Estado también cuidar a los sectores más vulnerables. Y aquí tenemos el impacto, 20% de reducción en pobreza extrema. También importante, los programas sociales para adultos mayores. Y acá quiero resaltar algo que sí nos cuesta y no esperaba luego mucha propaganda. Ustedes sabían de que el programa adulto mayor era el último en ser honrado cuando se empezaban a pagar las cosas desde el Ministerio de Hacienda, ahora Ministerio de Economía. Es decir, entraban funcionarios, militares, jubilados, entraban todos. Y el último que entraban eran los adultos mayores, que muchas veces es la única fuente de recursos que tienen. Bueno, eso hemos cambiado. Desde el momento que el Ministerio de Hacienda tiene que hacer un pago, la prioridad absoluta son estos adultos mayores. Eso hemos decretado. Y fíjense ustedes lo que sería sin este programa de adultos mayores. 56% de esa población de adultos mayores iba a estar en situación de pobreza extrema, porque no tienen lógicamente ningún otro ingreso. Y con este programa social de adultos mayores, básicamente la situación de adultos mayores ha mejorado ostensiblemente. Apenas el 1% queda en una situación de pobreza extrema. Me siento muy contento de que seguimos manteniendo este programa y que vamos a darle la prioridad que se necesita y que vamos a aumentarle el presupuesto. De tal manera que estos dos sectores vulnerables, adultos mayores y la gente que recibe Tecoporá, puedan seguir sintiendo el impacto de la presencia del Estado ahí donde tiene que estar, en la parte de construir una red social para los más vulnerables. Vayamos a la parte de inversión. Básicamente se están manteniendo los niveles de inversión que van a ser necesarios para el crecimiento sostenido de la economía. La peor obra es la obra que no se termina, obras paradas. Eso no sirve. Gastamos 80% del presupuesto y al final no se puede usar la ruta, no se puede usar el puente, no se puede usar el camino, no se puede usar el edificio. Necesitamos garantizar la conclusión de las obras. Y en este presupuesto tenemos alrededor de 1.900 millones de dólares para toda la parte de infraestructura. Lógicamente esto no es solamente MPC, están muchas empresas públicas. El desafío de la ANDE es enorme en términos
de no solamente tener la mayor usina hidroeléctrica del mundo, sino en utilizar la energía que está produciendo esa mayor usina hidroeléctrica del mundo. Entonces, en el presupuesto están asignados 1.900 millones de dólares para obras de infraestructura que el país necesita y debe continuar. Y vuelvo nuevamente a esta cuestión de si es un presupuesto austero, si es que, fíjense del lado derecho, es la financiación de gastos corrientes del sector público. ¿Cuánto de gastos corrientes estamos metiendo en este presupuesto? Y sí, como dije anteriormente, hay rigideces que no me permiten congelar la cuestión de gastos corrientes. Pero fíjense que el incremento de gastos corrientes es del 1%. Gastos corrientes es 1% con respecto al año 2023. Por lejos, el menor incremento de gastos corrientes que se tiene en los últimos años. Si esto no es una señal de austeridad, yo no sé qué quiere decir una señal de austeridad y de reasignación eficiente de los recursos. Y eso que en gasto corriente está metido todo lo que yo dije anteriormente en términos de salud, de educación, de seguridad y de protección social. Y esto va en línea con nuestro plan de convergencia que yo considero ahora mucho más creíble y responsable. Y no es una crítica para nadie, pero yo creo que ha sido un error no reconocer realmente cuál ha sido tuvo que haber sido el impacto de la pandemia en términos, por ejemplo, de gastos en medicamentos de un sector de salud que debería luego haberse expandido, pero se expandió mucho más por la pandemia, y también en cuestiones de lo que serían los mayores compromisos por endeudamiento o lo que serían la continuidad de las numerosas obras que se empezaron en pandemia, porque las obras no terminan un año, terminan en 3 años. Yo creo que ahí se sobreestimó la capacidad de convergencia del fisco, pero el compromiso de este gobierno está, y espero contar con el apoyo de todos ustedes también, para que para el año 2026 lleguemos al compromiso que hemos asumido como país en términos de responsabilidad fiscal, en términos de llegar nuevamente a un límite máximo de déficit fiscal de la Administración Central del 1,5% del PIB. Cuento con el apoyo de ustedes para este plan que, de nuevo, considero estamos presentando un presupuesto austero y focalizado en esos 4 sectores que creo deben ser prioridad de todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación.